José Miguel Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un placer estar otra vez contigo. Bueno, estamos en un contexto en el que, ojo, Feijóo, no sé si caretas fuera, dice que ha habido una indiscriminada subida del salario mínimo en España. Mira, lo decía así. El incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional, que lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el gobierno. Es un buen negocio para el gobierno y aún encima se acredita en la autoría de ese incremento del salario. ¿Qué te parece, Villarroya? Hombre, pues verdad es que es un chiste malo, ¿no? Porque la subida del salario mínimo que se esté en 1080 cuando los alquileres están en 1300, 1400 es verdaderamente es una vergüenza. Es decir, porque evidentemente una persona que esté cobrando el salario mínimo directamente no se puede ir a vivir a ningún sitio. Pues es indiscriminada la subida, según dice Feijóo, ¿eh? Bueno, no sé si él viviría con eso. No, parece que él cobra bastante más que eso, ¿no? Es decir, hombre... El contexto es importante con los empresarios, ¿eh? Hombre, ya. Les lanzaba ¿Por qué crees que les lanzaba esto a los empresarios? Hombre, pues supongo que para decirles que con él estarían mejor, ¿no? Es decir, que se bajaría el salario mínimo, lo bajaría, ya acabaría de bajar también los salarios de convenio y bajaría todo. Hombre, a mí me parece, decir que el salario mínimo le está generando a los empresarios una gran pérdida y una gran dificultad en su empresa. Vamos a ver, no le tomemos el pelo a la gente, al final son 50, 60 euros que pagan de lo que tengan que pagar de impuestos, es decir, no estamos hablando aquí de que tenga que pagar el empresario. Y después siempre hay que explicar, porque a veces, claro, nos quedamos que de todo el mundo que entra a trabajar ahora le van a pagar en los 1080 euros, que es el salario mínimo. Es decir, el salario mínimo se paga si cumples o las 40 horas o las 37 horas y media, depende de qué empresa vayas, pero si no, pues no cobras los 1080 euros, cobras la parte proporcional de las horas que tienes. Y hay que decir que la mayoría de contratos que se están haciendo no son contratos de... Sí, no son de esa cantidad, pero sin embargo, si te fijas, hay un discurso de quien diría, oye, vamos a ver, no sería impopular, puede pensar alguno, que Feijóo diga esto, imagínate, ¿no? Pero si lo dices porque realmente lo creen y porque realmente cree que a ese empresariado hay que decirle eso. Subida indiscriminada, cuando además luego está incluso ese discurso de decir, oye, pues si la gente tiene más dinero, va a consumir más, le puede interesar al empresariado, ¿sabes? Porque la gente al tener algo más de dinero va a consumir más, va a tirar, pero si Feijóo suelta esto, llama la atención, vaya, y suelta esto ante los empresarios, ¿es un lenguaje neoliberal? Hombre, evidentemente es un lenguaje neoliberal, es decir, que es decir, bueno, la idea que ellos venden, eso hablo del neoliberalismo, supongo que Feijóo la compra, es, bueno, primero usted lo páselo mal, ¿no? Es decir, cobre poco, entonces la empresa tirará para arriba y cuando la empresa tenga amplios beneficios, pues entonces le subirá y a lo mejor le sube más de 1080 euros, lo cual es mentira, porque la empresa va por las nubes y nunca se sube nada. A ver, el hecho de que la gente cobre más o cobre menos para consumir, esto es un discurso que a veces hace la izquierda y tampoco es cierto. Es decir, ¿por qué? Porque el sistema te genera una serie de gastos que a lo mejor no son vitales, pero te los convierte en vitales, ¿no? Por ejemplo, podemos dar un ejemplo práctico, el móvil. Oye, el móvil, si tú quieres, no es una cosa vital, no la necesitas para vivir, pero evidentemente el sistema te lo ha creado como vital. ¿Por qué? Pues si no tienes móvil es difícil que te den un puesto de trabajo porque te contactan por el móvil, por todo, tal. Es decir, que por lo tanto la gente, aunque tenga poco dinero, pues tendrá que comprarse un móvil, con lo cual pues ya tienes ahí que aunque tengas poco dinero, pues habrá consumo. De determinados productos habrá consumo. Posiblemente de los productos de lujo no habrá consumo, habrá menos, pero ya lo hay ahora, ¿no? Es decir, que por lo tanto no es aquello de decir, si hay más dinero la gente va a consumir más. Bueno, sí, porque va a consumir más, pero esos productos que al sistema le interesa que se consuman, se van a consumir igual, la gente tenga más dinero o menos dinero, porque esos productos te los han convertido en productos vitales para tu vida.
Ya. ¿Ves a un Feijóo que cuando dice esto está como más desatado, como que se cree que está cómodamente en una posibilidad de acceso al poder y por eso suelta esto? Porque, ojo, o sea, decir, hay una subida indiscriminada del salario mínimo. Bueno, pero también ha hecho creer a muchos trabajadores que no se da trabajo porque el empresario tiene que pagar más. Es decir, el sistema va generando estos discursos. Sí, el sistema está generando un discurso, por ejemplo, en contra de pagar impuestos. Claro. Como si la sanidad y la educación las pagara la bueno, lluvia pues que hay del cielo. entonces le servirá para decir que no puede haber sanidad porque no hay dinero, ¿no? Es decir, el sistema va generando una serie de discursos que a mucha gente se los cree, ¿no? Entonces también hay mucha gente que cree que las empresas no dan trabajo porque les obligan a pagar muchos impuestos con el trabajador. Y entonces, pues, ¿qué tal? Y el problema también es que, a ver, con toda la inmigración y demás, pues también hay una mano de obra amplia de gente que está muy desesperada y que cogerá lo que le den por necesidades vitales, ¿no? Mano de obra barata, precariedad tremenda. Tremenda. Oye, mira, sin embargo, esto de los obispos, pero han salido los obispos a decir elecciones anticipadas, elecciones ya que hable la ciudadanía. Curioso el mensaje de los obispos. ¿Qué te parece? Yo creo que esto pide una salida. En democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos. Tiene derecho a opinar, como cualquier persona, ¿no? Pero, hombre, yo creo que tendrían que, cuando representas a una institución, pues tendría que tener presente que en la institución a la que tú representas pues hay de todo, ¿no? Pues habrá gente que quedará elecciones y habrá gente que no quedará elecciones. Entonces creo que tienes más que mantener una postura neutra, ¿no? En este aspecto. Aparte cuando en principio representas a un país que no es el español, ¿no? Porque en principio aquí quien te representa es la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, y que por lo tanto tiene el concordato español y tienes una serie de ventajas, etcétera, etcétera, pues te tendrías que tener cuidado en decir, pero es verdad que el señor Argüello, que es el presidente ahora de la Conferencia Episcopal, pues es un señor que ya conocemos un poco su ideología política, ¿no? ¿Qué ideología? Bueno, está bastante a la derecha, ¿no? Además participa abiertamente en actos de Vox, que a ver, puede ir donde le dé la gana, ¿no? Pero entiendo que si lo hace desde el punto de vista que esté en un acto de Vox y lo diga, bueno, pero cuando lo dice como presidente de la Conferencia Episcopal, creo que tienes que saber diferenciar un poco el cargo de tu persona, ¿no? Es decir, tú tienes un cargo que representas a una institución y a una serie de gente que son los fieles católicos, que no todos estarán de acuerdo en que haya elecciones, ¿no? Algunos estarán de acuerdo con el gobierno, estrictamente de que el gobierno lo haga mal o bien. Pero bueno, es decir, parece que también hay obispos que le han criticado, ¿no? Por lo tanto, sí, el arzobispo de Tarragona, pero es verdad que estamos hablando, si te fijas, de dos sectores. Empresariados varios, pero el empresariado en general, digamos, y los obispos, la Conferencia Episcopal, la Iglesia, que se han posicionado de forma clara en un contexto como el que estamos, ¿eh? Bueno, son históricamente las instituciones que han defendido a la derecha, o la derecha los defiende, ¿no? Bueno, yo creo que ven carnaza, que ven la posibilidad de que el gobierno está débil por todo lo que está saliendo de los escándalos de presunta corrupción, más el apagón, más los problemas ferroviarios, más toda una serie de temas, y entonces pues bueno, ven ahí carnaza y entonces pues aprovechan un poco estas instituciones que evidentemente lo que buscan es bueno, pues que el PP gobierne. Tampoco les va tan mal con este gobierno, ¿no? Es decir, no es que haya hecho este gobierno unos cambios tan radicales que no, a la Iglesia no le ha ido nada mal, tampoco. No, a la Iglesia no le ha ido nada mal. ¿Pero tú crees que ellos creen que iría mejor con el PP, incluso con Vox? Yo creo que es más este señor que tiene esta ideología. Pero es el presidente de la Conferencia Episcopal, ¿eh? Bueno, sí, pero por eso digo que él tiene que tener en cuenta de que incluso dentro de la Conferencia Episcopal hay obispos que no están de acuerdo. Es decir, yo creo que luego cuando él mete la papeleta en la urna, que tiene derecho a votar como ciudadano español, puede votar a quien le da de la gana, ¿no? Pero entiendo que tú eres presidente, que es presidente de la Conferencia Episcopal, por lo tanto, creo que ahí yo creo que su error, el error de él, no es opinar, él tiene derecho a opinar lo que quiera,
pero si él lo hace como obispo de no sé qué, como portavoz de la Conferencia Episcopal, claro, presidente de la Conferencia Episcopal, si lo hace como presidente de la Conferencia Episcopal, creo que ahí es donde tiene el problema, porque representa a mucha gente y, repito, habrá, incluso ya ha habido críticas dentro de los obispos españoles y luego supongo que habrá fieles que tampoco estarán de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Conocimiento de historia con Villarroya, es decir, la Iglesia Católica no es la primera vez que aparece posicionada al poder de la derecha. Durante mucho tiempo en España, durante el franquismo, ahí estuvo bajo palio, ¿no? Y antes del franquismo, es decir, la Iglesia española, bueno, a ver, la Iglesia en general, en Europa ha estado siempre con el poder y normalmente con la derecha. En el caso español, ya antes de la guerra civil, pues estuvieron siempre con la oligarquía, todos sabemos. Y contra la República. Contra la República, fueron muy contundentes contra la República, y luego evidentemente dieron, digamos, apoyo, no solo moral, sino también de dinero, al alzamiento, a Franco, y luego evidentemente Franco entraba bajo palio y ahí con Franco pues tenían muchísimo poder, hay que decir que entonces sí que mandaban, ¿no? Que tenemos una determinada edad, pues nos acordamos, ¿no? Tenían mucho poder dentro y algunos pues que sueñan con tener ese poder, ¿no? De nuevo otra vez, pero vaya, la Iglesia, por desgracia, cuando los mensajes que dan es con los, yo no digo todos, porque hay verdad que hay sacerdotes, misioneros y tal que sí que están con la gente pobre, necesitada y luchando por, pero es verdad que las jerarquías eclesiásticas pues no hacen lo que predican, ¿no? Normalmente hacen lo contrario a lo que predican, no hablan de la bondad, del amor, de la solidaridad y todo esto, y luego siempre están con los ricos, poderosos y machacando a la gente que está por debajo. José María Aznar reaparece, cuestiona el resultado de las elecciones generales. José María Aznar, que además da lecciones sobre lo que es la corrupción. Así está el panorama, ¿eh? Bueno, digamos que hay gente que yo creo que estaría mejor callado. Es decir, a ver, vuelvo a decir, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Pero claro, el problema que tienes es que tienes detrás lo que tienes, ¿no? Es decir, tienes un gobierno que prácticamente han estado todos en la cárcel o por ahí. Rato, Zaplana, Matas, y los escándalos variopintos. Y escándalos variopintos, ¿no? Esta es una. Dos, nos metió en una guerra, ahora que estamos con el tema otra vez en Oriente Medio, nos metió en una guerra diciendo que había armas de destrucción masiva, ni las hay, ni ha dicho nunca que se ha equivocado, como dijo luego Bush hijo y Tony Blair. Él dice, hace puñetas, nos tomó el pelo con lo del atentado del 11M, el 11M, y bueno, pues ya claro, habla de pucherazo electoral. Bueno, pues entonces si tenemos que poner que hay posibilidad de pucherazo, pues entonces también más mejor había pucherazo cuando ganó, ¿no? A mí me parece un personaje, me parece un personaje ridículo. Aznar. Sí, me parece un personaje ridículo. Además, me parece una fotocopia mala de Charles Chaplin, ¿no? Del Charlotte. Pero sí, cuando tenía el bigote, ahora queda este bigotito, así, no sé. Pero es que, a ver, yo creo que hay gente que... Pero Charlotte por el físico, no porque, a ver, Charles Chaplin... Ya quisiera, ¿no? Ya quisiera, ¿no? Charles Chaplin a su lado era un genio. Bueno, Charles Chaplin era un genio independientemente que lo compares con quien quiera. ¿Pero lo ves ridículo, Aznar, o qué? Sí, lo veo ridículo porque, a ver, es que... yo creo que el PP lo saca porque es cierto que en estos momentos el PP tiene un problema, que se le está comiendo Vox. Entonces, Aznar, es verdad que mucha gente que vota Vox, votaba al PP de Aznar y estaba muy contento con Aznar. Entonces, bueno, pues Aznar lo sacan un poco, o no lo sacan, igual habla él, pero al PP le va bien, ¿no? Porque es esa manera de intentar que gente que votaba PP, que ahora vota Vox, pues vuelva. Y entonces, pues el PP dependa menos de Vox para poder gobernar, porque si depende de Vox, si con Vox solo no suma, lo va a tener muy complicado de que otros partidos, llámese PNV y Junts, pues puedan votar. Si no necesita Vox, pues igual sí que puede pactar con el PNV y con Junts. Pero es que, claro, el problema es que cuando uno habla y da lecciones o quiere dar lecciones a los demás, pues no puedes tener muertos en el armario, ¿no? Y el problema del señor Aznar es que abres la puerta del armario y se cae el cementerio entero, ¿no?
Entonces, claro, este es el problema. Entonces, es que por eso digo que es un personaje ridículo, porque, claro, no estás para dar lecciones de honestidad. Yo no digo que haya robado, porque no hay nada demostrado, por lo tanto, yo no digo que le haya robado ni haya hecho nada, pero, hombre, los que tenía a su lado, igual que critica a Pedro Sánchez, es decir, bueno, hasta el día de hoy no sabemos si Pedro Sánchez se ha llevado algo o no se ha llevado. Bueno, pero claro, lo critica porque dice, no, los que tiene al lado se han llevado. Bueno, pues usted, ¿no? Porque usted tenía ahí, y no solamente los que estaban en su gobierno, pues sumar a lo que había en Valencia, lo que había en Madrid, lo que había en tal, y bueno, pues entonces creo que no puede ir dando lecciones de muchas cosas a los demás, ¿no? Cuando dices muertos, ¿que se le caería a los muertos un cementerio entero? ¿O qué te refieres? Hombre, ¿A Aznar? Bueno, también tiene muertos, digo, hombre, digo que ya... Entre comillas, ¿qué muertos no, tiene ahí? digo muertos ¿Has nombrado de Irak? Hombre, tienes Irak, tienes lo del 11M, tienes toda la corrupción, y luego tienes pues, gente que ha desaparecido misteriosamente, ¿no? Cuando tenían que ir a declarar a juicio. No digo que le haya matado a nadie, ¿no? Pero qué casualidad que del PP, de la Gürtel, no sé cuántos se han muerto por accidentes, infartos y cosas de estas. Digo, bueno, no sé si el Espíritu Santo los ha ayudado, pero claro, el problema es que, a ver, la época de Aznar, hombre, no es una época para dar muchas lecciones de moralidad a nadie, ¿no? De ética ni de nada, ¿no? Es decir, tampoco puede... Yo no digo que algunas gestiones que hiciera no estuvieran mal, pero bueno, no lo sé, tampoco hace años, no me acuerdo de lo que hizo, dejó de hacer, pero el tema es que yo creo que si tú pones en una balanza lo positivo que pudiera hacer y lo malo, yo creo que gana por goleada lo malo, ¿no? Entonces no estás para ir dando lecciones de moralidad a nadie, salir ahí a hablar de que si este es un mafioso o es tal. Dice, bueno, ¿por qué es un mafioso? Porque tiene gente corrupta. Pues usted, ¿no? Empecemos por usted, entonces el primer mafioso es usted, ¿no? Claro, este es el problema, ¿no? ¿Pero estás llamando mafioso a Aznar? No, yo digo que si él llama mafioso a otra persona porque tiene gente corrupta a su lado, pues él tenía un montón de corruptos a su lado. Entonces yo le aplico lo que él dice. Yo no le llamo mafioso a Aznar. Yo digo que él hace una definición, ¿no? Dice, este señor es mafioso porque lo que tiene a su lado son corruptos. Bueno, pues usted lo que tenía a su lado eran corruptos. Esto está demostrado. Porque por ahora, hombre, yo creo que se puede decir prácticamente que está, por lo que se ha visto, que está demostrado que el trío Calavera pues se ha llevado lo que se ha llevado. Pero Ábalos, Koldo y Sandar, ¿no? Bueno, pues, pero todavía no están juzgados, ¿no? Pero claro, el problema que tiene él es que todos los que tenía a su lado, o un montón de los que tenía a su lado, sí que están juzgados por corrupción. A esto sí que les puedes llamar corruptos directamente. Rato, Matas, Zaplana y otros más, ¿no? Entonces, claro, los tantos ya de una segunda fila, sí. Claro, entonces el problema es que si él llama mafioso a Pedro Sánchez porque dice que está rodeado de corruptos, pues entonces se lo puede aplicar a él mismo, ¿no? ¿Está? Con eso estoy defendiendo a Pedro Sánchez ni a el trío Calavera, pero yo estoy hablando de él, y tampoco le llamo mafioso a él, yo siempre estoy aplicando lo que él dice, ¿no? Ya es evidente que estamos en una situación, no sé si es trampismo o cómo lo ves. Solo los hechos que conocemos ya serían materia suficiente para, por ejemplo, el Partido Popular cuestionar al gobierno, ¿no? Pero siempre lo llevan un paso más allá, que es esto de la hipérbole, ¿no? De decir, la situación que tenemos ahora mismo, como José María Aznar, lleva a que las elecciones se manipularon porque también manipuló las primarias, que da por hecho que manipulará las primarias, cuando las primarias lo que sabemos es que hay unos audios donde Santos Cerdán decía, supuestamente según los audios, mete 2 papeletas y tal, pero claro, de ahí a los miles de votos con los que ganó de diferencia Sánchez, pero se exagera. Esto de exagerar, ¿crees que lo hacen para llamar más la atención, para contentar a determinado electorado más a la derecha? Bueno, yo creo también el problema que hay es que vivimos en un momento, yo es que tampoco le llamaría trumpismo, yo creo que vivimos en un momento donde se busca el impacto, ¿no? El impacto. Es decir, bueno, vamos a dar... Y porque a la gente le queda el impacto, ¿no? Si desarrollas mucho, la gente, pues se pierde o no le interesa. Quizás ahora las redes sociales pues influyen mucho. Y entonces pues se va el impacto. Entonces de tener que explicar determinadas cosas, además si tienen la capacidad de hacerlo, que esta es otra,
pues bueno, se va al impacto, pues entonces se coge, pues hay la sospecha de que las primarias del PSOE pudieron ser un pucherazo. Bueno, pues entonces esto lo llevo a la mayor, y entonces digo, pues entonces manipuló, porque el voto por correo de Madrid tuvo un diputado que bailaba, pues entonces no sé qué, que luego un diputado que se lo llevaron ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero yo creo que son noticias de impacto, no creo que sea el trumpismo, ¿no? El trumpismo es otra cosa, el trumpismo, a ver, el trumpismo es real, ¿no? Porque luego Trump hace otras cosas, ¿no? Pero el trumpismo real es un poco antisistema, ¿no? Entonces, y estos no son antisistemas. Entonces es simplemente la hipérbole, el impacto, el dar ese discurso grandilocuente que entienden que le queda a la gente y ya está. ¿Tú crees que el PP está jugando con el hecho de pensar que va a haber elecciones pronto? ¿Tú qué crees? ¿Que va a haber elecciones pronto? Yo creo que el PP lo que ¿Sánchez quiere aguanta o no? Yo creo que el PP lo que quiere son elecciones ya. Porque entiende que esta situación puntual en este momento le es beneficioso. ¿Y? Más adelante no se sabe. ¿Y qué crees que va a ocurrir? ¿Que va a haber elecciones ya? ¿O se van a quedar con el gusto, con las ganas? Yo creo que Pedro Sánchez, mientras pueda aguantar, va a aguantar. Es decir, a ver, Pedro Sánchez sabe que la situación geopolítica es muy complicada y que puede cambiar de un día para otro, ¿no? Y que después, pues incluso dentro de España, porque, por ejemplo, se habla, yo no lo sé, mejor lo sabes tú más que yo, que también parece que hay escuchas de Koldo con Tellado y con alguna gente del PP. Por lo tanto, si salen las escuchas de que este señor Koldo también tenía contactos con gente del PP y que había cobrado del PP, pues entonces esto también da un giro de guión, ¿no? Entonces ya resulta que no es corrupción del PSOE y de Pedro Sánchez, sino que aquí entramos en otra materia, ¿no? Y entonces el PP, pues bueno, entonces supongo que Pedro Sánchez dirá, mientras no salga nada, que a mí me ensucie directamente, es decir, alguna cosa que entonces sí que ahí ya ataque directamente o enfoque directamente a él, pues entonces intentará aguantar como pueda. Bueno, yo creo que hasta pasado verano no va a haber novedades, entre otras cosas porque todo el mundo se va de vacaciones, y a partir de septiembre pues veremos si sale alguna cosa más de escuchas o de tal, pues entonces depende de lo que salga. Si ve que ya llega ya no por él, sino porque también porque le apoya, ¿no? Porque claro, los que le apoyan, si va según lo que pudiera salir, pues lo tendrían muy difícil ante su electorado justificar que están apoyando a este gobierno, ¿no? Entonces ya sí que se vería obligado a convocar elecciones. ¿Pero crees ahora mismo que esa esperanza de Feijóo, de que caiga Sánchez, es nada? ¿Cómo ves a Feijóo entonces en ese contexto? ¿Lo ves en un quiero no puedo? O... Bueno, por eso él está... Bueno, pero es que él puede gritar lo que quiera. Al final la elección es una potestad del presidente del gobierno. Si no las convoca, él puede gritar lo que quiera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo supongo que quiere mantener... Hombre, él sabe perfectamente que él no puede convocar las elecciones. Entonces yo creo que tiene dos caminos, ¿no? Bueno, lo que está haciendo... La potestad es del presidente. Claro, sí, por eso. Entonces él lo sabe, no es tonto, hasta ahí llega, ¿no? Entonces, claro, entonces sabe... Pero él, yo creo que la táctica o el objetivo de esta táctica es doble. Por un lado es mantener la tensión con sus votantes, y para que sus votantes estén tensos y además vayan en masa a votar cuando haya elecciones, y dos, pues presionar indirectamente a los socios del gobierno de Sánchez, fundamentalmente a la parte de derecha que apoya este gobierno, ¿no? Que es PNV y Junts, ¿no? Que son la pata más débil, ¿no? Con los que podría justificar pues una ruptura o que le dejaran de apoyar, ¿no? Porque los otros, al ser de izquierda, si no saliera más, pues también tendrían muy difícil ante su electorado decir que han dejado tirar al gobierno. Si hay algo más, que entonces sí que afecte a Pedro Sánchez directamente o al gobierno ya muy directamente, entonces sí que tendrían la justificación para salir y dejar tirado al gobierno, claro. Porque tal y como está el panorama ahora mismo, vamos a ver, Villarroya, es evidente, estamos hablando, Aznar moviéndose. Ojo, Felipe González también, igual que Paje, Lambán...
el contexto es el que es decir, está también la situación de lo de Coldo, los audios con Ábalos, con Santos Cerdán, pero un día sí otro también, el día que no sale Felipe sale Lambán, el día que no sale Paje, Bueno, ¿hay movimiento que es que están intentando también aportar su grano de arena para que caiga Sánchez porque no quieren a Sánchez? Bueno, a ver, Pedro Sánchez ha generado muchos enemigos, aparte ya de los de la ideología contraria. Dentro de su partido se ha generado enemigos. Pero él tiene el control del partido, al menos todavía. Pero sí, esta gente, pero claro. Para esta gente que representa Felipe, bueno, Paje, representan a un PSOE que, bueno, que está ahí, porque el PSOE es amplio y tiene muchas cabezas. Bueno, representan un sector del PSOE. Bueno, yo no sé si fuera del PSOE tienen mucho predicamento. Bueno, Paje sí, pues gana las elecciones, ¿no? Pero digo que... En Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, pero me refiero que fuera no sé si todavía tendrían mucho predicamento para ganar unas elecciones generales, me refiero, ¿no? Gente como Paje. Como Paje o como Felipe González o como Lambán, ¿no? Porque es verdad que, a ver, Felipe González, yo siempre hablaba a veces de gente, ¿no? Pero ganaba las elecciones, sí, pero las ganó cuando las ganó y con una situación, con una España distinta a la de ahora, ¿no? Porque a Felipe González, ¿cómo lo ves? Yo nunca le he considerado de izquierda, creo que ya te lo dije aquí la última vez que estuvimos hablando. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que Felipe González, a mí me da la impresión de que le tiene odio personal a Pedro Sánchez. Yo creo que ya empecemos por ahí. ¿Ah, sí? Es una impresión ¿Por personal. qué? ¿Por qué te da esa impresión? Porque yo creo, a ver, yo recuerdo, es decir, cuando Pedro Sánchez se postulaba para secretario general, se apoyaba mucho en Felipe González. Felipe González participó, digo la primera vez que se presentó Pedro Sánchez. Pues Felipe González siempre lo sacaba y tal. Y yo creo que Felipe González creyó que iba a hacer un poco con Pedro Sánchez lo que él quisiera, ¿no? Es decir, yo voy a estar y voy a ser un poco el Deus ex machina, ¿no? Es decir, aquí el padre de familia y yo voy a decir, y Pedro Sánchez, y cuando vio, una vez Pedro Sánchez estuvo en el poder, pues se quitó esta gente no sé si porque no le gustaban o porque dijo, ahora mando yo y hago lo que me da la gana. ¿Se quitó Pedro Sánchez a esta gente? Sí, Felipe. A Felipe se lo apartó, igual que a Zapatero no se lo apartó, a Felipe, bueno, no es que se lo apartara, sino que él empezó a tomar unas medidas que no eran las que defendía Felipe González, por ejemplo. Y yo creo que eso a Felipe González le ha sentado mal a nivel personal. ¿Y qué es que le odia? Bueno, Felipe mejor odia la palabra es, pero que le tiene ganas, para entendernos. Y entonces, pues Felipe González va a hacer lo posible para que Pedro Sánchez pues se vaya a hacer gárgaras. Porque eso será, no digo una venganza, pero sí una satisfacción personal de, bueno, pues que habrá ayudado a que Pedro Sánchez se vaya a hacer puñetas. Pero yo creo que es algo ya más personal, ¿no? Con el tema. Porque aunque tú estés en contra de que puedes estar, yo no digo que Felipe González tenga que aplaudir todo lo que haga Pedro Sánchez en el partido o en el gobierno, ¿no? Pero normalmente, bueno, puedes hacer una crítica velada, que se entienda y tal, pero fijación de cada vez que sales pegas palos, yo creo que ya es más un tema personal de tal. ¿Está obsesionado, crees, Felipe con Sánchez? Sí, yo creo que sí. Es decir, y luego ya, pues claro, detrás ya salen todos, ya sale Alfonso Guerra, sale ya un montón de gente, y bueno, y evidentemente Lambán, pues no le perdona, porque según, pues él debe pensar que perdió la Comunidad de Aragón por culpa de Pedro Sánchez, ¿no? Del pacto con los catalanes y todo esto, pues este señor siempre estaba que los catalanes teníamos la culpa de todo lo que le pasaba en Aragón, pues debe pensar que perdió por culpa de los catalanes, ¿no? Y entonces, por el pacto y no sé qué. Y Paje, pues más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, claro, el problema es, bueno, entonces se une por Susana Díaz, Madina, bueno, toda esta gente que estuvo en un sector que fue el que perdió las primarias del PSOE, ¿no? Y que eso no se lo habrán perdonado nunca a Pedro Sánchez. ¿A Felipe lo ves a la izquierda o a Paje? No. A ver, el PSOE hace mucho tiempo que no es un partido de izquierda, pero claro, dentro del PSOE estos están ya muy a la derecha. Y digo yo,
Villarroya, con esto de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, ¿qué has pensado? Que cuando ves estos escándalos, estos audios en los cuales hablan de repartirse mordidas, lo de las mujeres para Ábalos, a mí no me que la carta... A mí no me sorprende porque yo, a ver, yo la corrupción creo que es algo sistémico dentro del sistema capitalista, por lo tanto no me llama la atención, no me ha sorprendido. ¿Sistémico? ¿Por qué? Bueno, porque cuando las empresas quieren ganar dinero, el objetivo de las empresas es ganar dinero, entonces las adjudicaciones públicas dan mucho dinero. Entonces, ¿cómo se consiguen las adjudicaciones públicas? Pues untando a alguien para que te la dé. Ajá. Entonces, pues bueno, entonces el problema es este. Entonces, bueno, que sea Ábalos, bueno, que sea otro. A ver, a lo mejor te puede sorprender que Pedro Sánchez, al que consideras una persona, yo considero que es el político más listo que hay en España, por la capacidad que tiene de no solo de sobrevivir, sino de saber moverse y es verdad que lo que tiene enfrente es la nada, ¿no? Pero tiene esa capacidad, pues lo que me sorprende es la poca visión que haya tenido de poner a dos personas de su las dos personas de su auténtica confianza, pues le han salido lo que le han salido, no es lo que me sorprende. ¿Pero consideras que Pedro Sánchez es el más listo de entre los políticos ahora mismo en España? Sí, yo creo que sí, yo tengo sí, además se demuestra, es decir, hasta ahora, ya no solamente porque tenga la capacidad de sobrevivir, sino porque sabe moverse y sabe ver las debilidades de los demás, ¿no? No solamente de los que tiene a su lado, sino de los que tiene delante, ¿no? Y eso, pues, eso es, yo digo inteligente, que creo que también lo es, ¿no? Pero me refiero que es listo políticamente hablando, ¿no? Entonces, por eso me sorprende el hecho de que, bueno, a las dos personas que ha elegido para llevar las riendas del partido, porque la secretaria de organización es quien lleva las riendas de un partido político, pues haya puesto a dos personajes, vamos a decir, presuntamente bastante indeseables, ¿no? Y bueno, las conversaciones, pues ya, ¿qué quieres? Tampoco de las mujeres y las prostitutas y de esto, pues el problema es que cuando la gente tiene un poder, pues pero esto también es porque no hay ideología, pues tienes una ideología, sabes perfectamente que la prostitución es explotación de las personas, sea una mujer, sea un hombre o sea un transexual, y estás explotando a una persona, ¿no? Entonces, pero bueno, esto lo que hay, tampoco me sorprende las conversaciones de la trama. No, ninguna, ni me refiero tampoco con el tema de las mujeres, tampoco de las prostitutas, tampoco me sorprende. Porque... ¿Pero Ábalos crees que representa una especie de torrente en política, como se está diciendo? No, pero a ver, bueno, porque lo han pillado. Yo creo que si pillaran a muchos más, pues tampoco habría mucha diferencia con las escuchas. ¿Ah, sí? Bueno, ya teníamos a, ¿cómo se llamaba este que estaba en la Comunidad de Madrid? Que hablaba del bolquete de puta. Francisco Granados. Francisco Granados. Pero esto no hablaba él, hablaban en ese contexto, en esa trama, de celebrarlo con un bolquete de puta. Pero es verdad que en ese contexto de, pues eso sí, ya. De bueno, ese rollo también, bastante casposillo y demás. Este señor, que aparte tú lo conoces bien, porque iba a alguna tertulia tuya, que también iba a hablar de honestidad, pues también mira por dónde salió, ¿no? Granados, ahí lo tienes, pero sigue en la calle, ¿eh? Ya, por eso, pero bueno, sigue en la calle, pero bueno, pues entonces era una de las ranas de la charca de Esperanza Aguirre, ¿no? Que va dando lecciones ahora a Esperanza Aguirre también. También, bueno, por eso digo que el problema es que hay gente que debería estar callada, ¿no? ¿Cómo quién? Bueno, por ejemplo, Esperanza Aguirre. Es decir, a ver, yo vuelvo a decir, la gente tiene derecho a hablar, yo no impido a nadie hablar, no voy a pensar aquí la gente que yo estoy aquí impidiendo que la gente hable. La gente tiene derecho a opinar, pues, todos tenemos derecho a opinar. Pero, hombre, cuando tú quieres dar lecciones a alguien, pues tendrás que mirar un poco, porque, a ver, yo puedo hablar, yo no he gobernado nunca, ¿no? Pero claro, si yo he sido presidente de una comunidad autónoma o he estado presidente del gobierno, resulta que todos los que tengo al lado, pues, o unos cuantos de los que tengo al lado, pues han salido ranas, como decía Esperanza Aguirre. Hombre, lo que no puedo ir a un plato de televisión o un medio de comunicación a decir, no, que esto no sé qué, porque tal. Bueno, ¿y usted qué hizo? Ya. ¿No?
El panorama internacional, Villarroya, ¿qué va a pasar? Tenemos por una parte la decisión de Trump de atacar Irán, responde Irán. Mucha gente está preguntándose qué va a pasar, qué es lo que cabe esperar. Tenemos ahí también a China, Rusia, Israel. Pues yo creo que se van pasando la pelota uno a otro. Es decir, a ver, esto lo inició Israel en sí, un momento. Netanyahu, ultraderechista, peligroso. Otro señor que también está acusado de corrupción. Netanyahu. Curiosamente, las guerras que empezó, hay que decir que empezó la de Gaza, ¿no? El genocidio de Gaza, y con eso va tirando, porque ya tendría que haber convocado elecciones, no las convoca porque tiene la ley marcial en su país, y con eso va tirando millas. Entonces digo, pues luego la corrupción tampoco, el pueblo elegido por Dios tampoco se libra de la corrupción, ¿no? Y bueno, había unas conversaciones de paz, para el tema de la energía nuclear con Irán, para que no la utilizara para construir una bomba atómica. Iba a haber una reunión que parece que podía haber avances entre Estados Unidos e Irán. Israel pues se decidió atacar diciendo que había descubierto, igual que en Irak, las armas masivas, pues que Irán iba a descubrir, iba ya a hacer la bomba atómica. Bueno, el tema es que Irán pues no destruyó Israel tanto como esperaba, y la contestación de Irán ha sido contundente. Mientras el tema estaba solamente circunscrito a Israel y a Irán, pues no había problema de que esto estallara más, porque era Israel entre ellos. Y el tema es que el sábado a la noche, pues Estados Unidos, bueno, la madrugada de aquí, pues Estados Unidos ataca a una serie de bases, de centros nucleares, de desarrollo nuclear en Irán. Y Irán hoy pues le ha contestado atacando una base en Qatar. Bueno, ahora está el tema, es qué contestación da Estados Unidos a ese ataque a la base de Irán, de Qatar. Claro, no lo sabemos. Yo creo que ahí es donde está el tema de la escalada. Si el ataque norteamericano, la respuesta norteamericana es muy contundente y ya lo que pretende es un poco lo que dice Netanyahu a voz abierta, y que Trump insinúa de una manera más, no tan fuerte, pero sí lo deja caer, que lo que se busca es el derrocamiento de los ayatolás en Irán y poner un gobierno, digamos, pro-occidental. Eso es evidentemente que es un tema que es muy complicado que tanto Rusia como China lo acepten, entre otras cosas porque Irán es una pieza clave en su sistema de alianzas, y eso pues llevaría a una pérdida de poder de esos dos países en la zona, ¿no? Por lo tanto, veremos, es decir, tampoco podemos en estos momentos saber por dónde van a ir los tiros. Porque la clave de China y Rusia es muy importante en todo esto. Sí, a ver, lo que hagan los chinos. China, digamos que es la fijación de Trump. Bueno, China es la fijación de Estados Unidos. Hay que decir que Trump en el tema de China no hace nada que no hubiera hecho Biden. Es decir, ya Biden le puso aranceles a China. De verdad que no le puso la bestialidad de aranceles que le puso Trump, pero ya Biden le puso. Es decir, el problema que tiene Estados Unidos es que en la industria tecnológica, que ya es el presente y el futuro, China va por delante. Este es el problema de Estados Unidos. Entonces, y además comercialmente, pues China para muchas cosas de su industria depende de China. Este es el problema que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, para Estados Unidos el enemigo es China. Es igual el presidente que esté. Entonces el enemigo es China. Entonces, ¿E Irán es aliado de China? Sí, a ver, ¿Y China de Irán? Sí, lo que pasa es que habrá que ver también China qué papel juega. Sí, por ahora China se ha mantenido, es decir, ha hecho las críticas diplomáticas y tal, apoya a Irán, sobre todo a través de una red de satélites que son los que están guiando los misiles que tira Irán, que dispara Irán contra Israel, pero es verdad que todavía no ha hecho una entrada, digamos, al conflicto, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que si lo que pretende es de la derrocamiento del régimen y poner un régimen que sea pro-occidental, es decir, pro-americano, en Irán, eso sí que le afectará a China en el tema de la ruta de la seda. Y ahí sí que comercialmente y económicamente sí que a China se vería perjudicada, con lo cual es de esperar que si China lo que ve es que se quiera buscar ese objetivo,
no sé si intervenir militarmente directamente, pero sí que daría un apoyo más contundente a Irán, ya no solamente desde el punto de vista diplomático, ¿no?, sino posiblemente de entrega de armas y demás. Hablando de armas, vaya negocio el que hay ahí en auge, ¿eh? Bueno, pues está de moda, ¿no? Estados Unidos además ahí se lleva la palma, ¿no? Como es la primera ¿no?, potencia, sí, bueno, de producción armamentística. Sí, de producción armamentística. Es el país que es más un jugoso negocio, es un lobby muy importante dentro de Estados Unidos, uno de los que manda, tiene muchas ramificaciones, sobre todo especialmente dentro del Pentágono, y hay muchos senadores y congresistas que están untados, ¿vale? Porque en Estados Unidos el lobismo es legal. Entonces, decirle que alguien está untado por las... no estoy acusando a nadie de ser un chorizo, porque en Estados Unidos es legal, ¿no? Pero están untados por estas empresas. Pero aquí es un chorizo, ¿no? Aquí sería un chorizo. En Estados Unidos no, porque es legal. El lobby es legal en Estados Unidos. Por lo tanto, una empresa le puede pagar a un congresista o un senador para que haga lobby por esa empresa. Entonces, es uno de los que más manda. Y es evidente que, bueno, pues pedir más presupuesto en la OTAN a los países, pues esto implica por la compra de armamento, y evidentemente las armas se tienen que gastar, si no las empresas se paran, pues entonces hay que crear conflictos para que estas armas pues vayan funcionando. Y bueno, y aquí Europa pues haciendo el paripé, ¿no?, de seguidismo a Estados Unidos, y tenemos unos gobiernos pues que nos están metiendo la psicop del miedo que nos va a invadir no sé quién, pero nos van a invadir, y entonces hay que comprar armas y dedicar mucho presupuesto al armamento. Y poco más. Quiero decir que Europa está ahí como una... No, Europa en estos momentos no pinta absolutamente nada en el concierto internacional. Esta es la realidad. No pinta absolutamente nada. Es un enano político, es un enano militar y es un enano económico. No pinta absolutamente nada. Y bueno, el problema es que mientras se siga haciendo un seguidismo de lo que se dice desde Estados Unidos, porque sí, parecía que con Trump no íbamos a tener una actitud independiente, y al final pues hacen lo que dice Trump, pues mientras la Unión Europea tenga un seguidismo de lo que dice Estados Unidos, pues la Unión Europea no será absolutamente nada. Y este es el problema, no pinta nada en ningún sitio, pero nada, es decir, porque no tiene ni voz ni voto absolutamente en nada, ¿no? Es decir, bueno, pues más allá de que sí, pues se hable, salga Macron, salga Starmer, que es verdad que Gran Bretaña no está en la Unión Europea, pero al caso lo mismo, ¿no? Y sin embargo Israel, por ejemplo, mira tú, ahí está, ¿eh? Bueno, es que Israel tiene una ventaja, que tiene lobbies sionistas en muchos países, especialmente en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, pero especialmente en Estados Unidos, que tienen mucho poder y entonces influyen mucho en gobiernos. Te fijas, en Europa muchos de los políticos que mandan también salen de sitios judíos, ¿no? Así. Bueno, tienes a Macron, que trabajó para Rothschild, Ya. Merz en BlackRock, que ahí también está el lobby judío, Starmer, pues tienes ahí gente pues que están ahí, y que evidentemente pues el lobby judío tiene mucho, bueno, lo más que el lobby judío, el lobby sionista tiene mucho peso y mucha influencia, y por lo tanto a Israel nunca se le va a hacer nada. Se pone la excusa del holocausto, pero esto es comedia. Sí, lo importante no es el holocausto, el tema es el poder económico y político que tienen en muchos países, especialmente Estados Unidos porque es la potencia, ¿no? Pero en muchos países tienen mucho tal, y después también hay que decir que tienen su industria tecnológica muy potente, y especialmente la de seguridad, y entonces bueno, también controlan muchas cosas raras de la vida, ¿no? Para entendernos, y entonces pues también a mucha gente la tienen cogida por los huevines, y aparte después sí, es la realidad, porque ¿Manejan información? Manejan mucha información de todo el mundo. Y aparte, ¿espionajes? Bueno, a ver, vamos a ver, la gente piensa que los espías son como James Bond. Bueno, los servicios de espías no solamente son James Bond, que esta es una parte, sino que se dedican también pues a ver a gente de tu cuerda haciendo cosas que no debería hacer.
y que sale cuando conviene. Esto también la gente lo debería saber, ¿no? Piense que entonces pues se investiga gente que en principio está de acuerdo contigo, pero como nunca saben lo que puede pasar, pues si tiene alguna cosa extraña, pues en un determinado momento se le enseña. ¿Cuándo conviene? Cuando conviene. Se le dice, oye, que tenemos esto aquí, no te lo vayamos a sacar según lo que vayas a votar o según lo que vayas a hacer, y por lo tanto pues es evidente de que hay mucha gente pues que ellos también controlan y luego tienen mucho negocio con mucha gente, con muchos países. El país que más volumen comercial tiene con Israel y con mucha diferencia con el segundo es China. Entonces también puedes entender por qué China critica, pero tampoco por ahora entra. ¿El dinero? El negoci, como decimos en Cataluña. Negoci, la pela, el negoci, anem a fer un negoci, que decía Pujol, estem fent un negoci, ¿no? La pela. La pela, pues esto es un poco, la gente, a veces cuando hago análisis, me llaman para hacer análisis de geopolítica, pues también meto las cosas, porque a veces la gente piensa, no, este va a hacer esto, lo otro, ya, pero la política exterior es muy de intereses. Fíjate que Bismarck, cuando se jubiló y escribió lo echaron y escribió las memorias, decía, después de tantos años en política, descubrí que la política es un cúmulo de intereses y que en la política exterior estaban todos. Es decir, que por lo tanto la política exterior es muy de intereses y entonces la gente... Bismarck, precedente de la diplomacia. El canciller Bismarck. En la charlotada alemana que tenemos ahora de canciller se piensa el nuevo Bismarck y el pobre no le llega ni a la suela de los zapatos, ¿no? Pero bueno, es el mundo que tenemos ahora. José Miguel Villarroya, un placer como siempre, Un placer, este Jesús, repaso, y seguiremos aquí en este canal. Estamos en Malas Lenguas, pero este canal me hay que descuidarlo, la gente nos pide conversaciones. Es importante, porque si nos echan por las lenguas viperinas, siempre nos quedará... Aquí seguiremos. Como decían en Casablanca, siempre nos quedará París, pues siempre nos quedará YouTube. Aquí, lo que haremos, lo que nos queda por hacer aquí.